En el mes de octubre comienzan los preparativos para una de las festividades más populares en Estados Unidos y en otros países de Occidente: Halloween. Esta celebración abre las puertas al enigmático mundo espiritual que se oculta tras los disfraces, los dulces y las reuniones familiares. Tanto niños como adultos encuentran en esta fecha la oportunidad perfecta para asustar a sus conocidos, usar los mejores disfraces, contar historias de miedo, ver películas de terror y compartir momentos con amigos y familiares, en un día que trae alegría a muchos. Sin embargo, la realidad de esta festividad puede ser otra. Y es que más allá de las calabazas, las máscaras y los sustos, con Halloween se inician las celebraciones del Hallowtide, la cual incluye la conmemoración de los fieles difuntos, una antigua tradición en la que recordamos a los fallecidos y honramos a nuestros ancestros. Se cree que las energías de estos viajan a nuestro mundo para acompañar a los que fueron sus familiares. En muchos casos, ello es considerado una bendición. Pero en ocasiones, es innegable que entre los muertos puede llegar algo indeseado, malévolo o insidioso. Algo que está atrapado entre nuestro mundo y el otro y que puede traer consecuencias desafortunadas para quien lo invoca. El uso de máscaras horribles, disfraces terroríficos y otros elementos pueden servir para camuflarse, ahuyentar e incluso enfrentar a estas entidades no deseadas. En este contexto, hablaremos de una historia ocurrida en el año 1993, en un pueblo de Massachusetts, Estados Unidos, en el cual vivían Liam, un adolescente de 13 años aficionado a las películas de terror, Maddie, una chica tímida y estudiosa, y Jaden, un chico inquieto y algo problemático. Eran compañeros de clase y amigos de la infancia. Conocían bien la forma de ser y los gustos de cada uno. Compartían muchos hobbies y confiaban plenamente unos en otros. Todo comenzó el 27 de octubre. Liam, deseoso de preparar algo especial para Halloween, decidió organizar un plan, ya que en su casa esta festividad no se celebraba y sus padres, no creyentes, consideraban que su interés por fantasmas, seres de otros mundos y la vida después de la muerte era una pérdida de tiempo. Estando en la escuela, les propuso a sus mejores amigos, Maddie y Jaden, su intrépido plan para esa noche: escapar de sus casas disfrazados para no ser reconocidos y dirigirse a un lugar solitario para realizar una sesión de Ouija. Maddie, preocupada, accedió con la condición de que todos participaran, mientras que Jaden, entusiasta, aceptó de inmediato y propuso llevar cerveza de su padre, quien seguramente no notaría su ausencia. El plan parecía prometedor. Lo único que querían era pasar una noche divertida y llena de sustos. Jaden se encargaría de encontrar el lugar adecuado para la sesión de Ouija. Liam debía conseguir el tablero y Maddie simplemente diría a su abuela que esa noche se quedarían sus amigos en su casa, por si llamaban los padres de estos. El día festivo se acercaba
y la elección de los disfraces comenzó a tomar forma. La chica decidió disfrazarse de bruja, con un largo vestido negro, medias de rayas horizontales color morado y negro, y el típico sombrero puntiagudo, complementando el atuendo con maquillaje verde y una pequeña escoba para darle un toque clásico. Jaden optó por un disfraz de payaso, con colores amarillos y rojos, una peluca rizada de colores y una expresión triste pintada en su rostro. Liam, por su parte, eligió disfrazarse de demonio, con un traje rojo, una horripilante máscara y los clásicos cuernos de carnero. Apenas quedaba un día para Halloween, y Jaden ya había encontrado el lugar donde pasarían la noche, una granja abandonada desde hacía muchos años. Liam compró la ouija en una tienda de esoterismo. Era vieja y parecía estar rayada y usada, pero su bajo precio la hizo atractiva. Dicho objeto tenía su característico abecedario y números del 0 al 9. En su ángulo superior izquierdo una imagen de un sol junto con la palabra sí, y en el derecho una imagen de la luna con la palabra no. En la parte de abajo se leía la palabra Dios, con una estrella a un lado y al otro una imagen borrosa y extraña, que no se podía distinguir qué era. Y estaba acompañado de un puntero con un círculo de cristal rodeado de símbolos raros. El plan seguía adelante según lo previsto. A las 8 de la noche del día siguiente, se reunirían en la casa de Maddie, donde supuestamente pasarían la noche. Llegó el día esperado y los tres jóvenes, disfrazados, tras encontrarse en la casa de Maddie, caminaron por las calles llenas de personas vestidas con atuendos horripilantes clásicos y novedosos. Disfrutaban de la sensación de libertad que les brindaba la noche, la emoción de estar fuera de casa, bajo la luna y las estrellas, lejos de la rutina familiar. Las casas decoradas con calabazas, fantasmas, esqueletos, telarañas y luces naranjas y blancas resaltaban el ambiente festivo. A los alrededores se veían multitudes de niños disfrutando del tradicional truco o trato. Los habitantes del pueblo se mostraban muy amables, ofreciendo dulces típicos y bombones de chocolate. Sin duda, la alegría de las festividades de Halloween se reflejaban en cada rincón. Los adolescentes se dirigieron hacia una feria situada en las afueras del pueblo, pues según Jaden, el lugar donde pasarían la noche se encontraba más allá de esta. La feria estaba exageradamente iluminada con luces de múltiples colores. Había diversas y emocionantes atracciones, así como carpas de juegos y comida. Los gritos alborozantes de la gente llenaban el aire. Los chicos disfrutaron durante horas de la casa del terror, la noria o rueda de la fortuna y los juegos de puntería. Pasaban de las 10 de la noche y, bajo la luz de la luna, comenzaron su caminata hacia el destino final. A medida que avanzaban, Maddie empezó a dudar de la sensatez de su aventura. Ya no había alegría en esos caminos oscuros, ni luces, ni gente, ni algazara festiva, solo la plena oscuridad y el ocasional sonido de cuervos a lo lejos. Después de caminar durante casi una hora, llegaron a su destino. Para Liam y Jaden,
El lugar era perfecto. Ante ellos se erigía una desolada y repulsiva granja. En el fondo se veía un granero de madera vieja y desgastada, con las ventanas rotas. Y en una esquina había un establo con parte de su techo derrumbado y cubierto de maleza. Los campos que lo rodeaban estaban marchitos, secos y descuidados. A mitad del campo, un espantapájaros horripilante se mantenía en pie. Vestía con camisa y pantalones viejos, así como sombrero y botas, y alrededor de su boca y cuello tenía atado un alambre de espino. Estaba tan bien confeccionado, con paja en su interior y un rostro bien dibujado, con una boca alargada sonriente, y nariz y cuencas de los ojos oscuras que, bajo la luz de la luna y con la cabeza inclinada, parecía, inquietantemente, una persona viva. Los adolescentes entraron al granero, un amplio espacio abandonado lleno de telarañas, donde la madera crujía y las herramientas oxidadas reposaban. A pesar del ambiente siniestro, era un lugar que les proporcionaría resguardo del frío de la noche. Se sentaron y comenzaron a beber las cervezas que Jaden había traído. Aunque solo eran 6, 2 para cada uno, y nunca antes habían bebido, pronto sintieron los efectos del alcohol. Conversaron sobre historias de terror y leyendas urbanas locales. Jaden se sinceró y relató una historia que le había contado su padre, aunque él mismo no la creía del todo. Esta historia, según él, estaba relacionada con la misma granja en la que se encontraban. Sus compañeros rieron, pensando que solo intentaba asustarlos. Jaden no sonrió y con cara seria y sin más preámbulo les contó que en los años 80, cada Halloween desaparecía gente en el pueblo. El responsable, según las sospechas y rumores de la gente, era un hombre mentalmente perturbado que secuestraba a sus víctimas y las traía a la granja. Y en la oscuridad y el aislamiento, las sometía a rituales satánicos y actos horrorosos antes de ahorcarlas. Un día, inesperadamente, el hombre desapareció y con él se esfumaron todas las personas que había capturado. A pesar de las búsquedas que se hicieron, los cuerpos nunca fueron encontrados. El padre de Jaden le dijo que aquel hombre acabó tan consumido por la locura que, al final, se ahorcó a sí mismo. Aunque la historia perturbó a sus amigos, se mostraron escépticos, pues Jaden solía ser muy bromista e imaginativo, y pensaban que se había inventado oportunamente la historia para añadirle emoción al momento. Sin embargo, el chico insistió en que la historia era real y que si querían lo podían comprobar leyendo los periódicos viejos de la hemeroteca de su escuela. La atmósfera se volvió tensa, pues la incredulidad y temor flotaban en el aire. Para cambiar de tema, Liam sacó la ouija de su mochila con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo en su rostro. Colocó el tablero en el suelo polvoriento del granero, iluminado tenuemente por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas y las grietas del techo y de las paredes. Con un gesto decidido,
colocó el puntero en el centro del tablero y, adoptando una expresión valiente, dijo: «Vamos a comprobar si esto funciona. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros?». Esperó varios minutos, pero al no haber respuesta, expresó: «Esta noche de Halloween te invocamos, fantasma o espíritu oculto». El silencio volvió a imperar. Al ver las caras de sus amigos, que pasaron de ser expectantes a desencantadas, exclamó en voz alta por tercera vez: «Manifiesta tu presencia, te abrimos las puertas de nuestro mundo». Liam mantuvo sus dedos sobre el puntero, pero poco antes de desistir de su intento, repentinamente sintió un leve tirón y el objeto comenzó a moverse, deteniéndose en la palabra sí. El chico, con la voz entrecortada por la emoción y el miedo, exclamó: «No he movido la mano, lo juro. Se movió solo. Es real». Al principio, Maddie y Jaden se mostraron escépticos, pero cuando Liam retiró su mano del puntero y éste continuó moviéndose por su cuenta, la incredulidad dio paso a una inquietante verdad. El puntero se desplazó lentamente por las letras, formando la frase «Fuera de aquí». El mensaje era claro y directo, pero la advertencia fue ignorada por los jóvenes, ahora atrapados por una mezcla de terror y fascinación. Jaden, con voz temblorosa pero intrigada, preguntó: «¿Quién eres?». El puntero se movió rápidamente, deletreando el nombre Sofía. Un escalofrío recorrió a los amigos al darse cuenta de que estaban en contacto con una presencia desconocida. Maddie, armándose de valor, hizo la siguiente pregunta: ¿hay algún mensaje que quieras darnos? En ese momento el puntero comenzó a moverse frenéticamente, tan rápido que resultaba difícil seguir las letras. Parecía haber una urgencia en el movimiento, como si la entidad estuviera desesperada por transmitir algo. Finalmente, lograron descifrar las palabras: «Él va a venir, debéis iros». El mensaje, con su inminente advertencia, sumió a los jóvenes en un silencio cargado de tensión. La atmósfera en el granero se tornó opresiva y una extraña sensación de peligro se apoderó de ellos. A pesar de su escepticismo inicial, ahora se enfrentaban a la aterradora posibilidad de que algo más allá de su comprensión estuviera presente con ellos en ese oscuro y solitario lugar. De repente, la madera del granero comenzó a crujir de un lado a otro, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. Las puertas y ventanas, que momentos antes permanecían en calma, empezaron a azotarse violentamente. En medio de este caos, el puntero de la ouija se movió de nuevo. Esta vez las letras formaron el mensaje: «Hola, ya estoy aquí». Los adolescentes, aterrorizados, corrieron hacia las puertas para intentar escapar, pero éstas no paraban de azotarse. No podían creerlo.
La realidad de lo que estaba ocurriendo superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Mientras tanto, el puntero seguía moviéndose por su cuenta, formando la pregunta: ¿por qué huyen? ¿Acaso no querían jugar? En un intento desesperado por detener la actividad paranormal, Jaden se acercó al tablero y con su pie lo aplastó fuerte y repetidamente hasta que lo partió en pedazos, creyendo que con eso se solucionaría algo. Sin embargo, la verdad era mucho más siniestra. Habían abierto un portal en el peor momento, en el día menos indicado y en el lugar más inapropiado. Su imprudente curiosidad había desatado fuerzas que ahora escapaban de su control, dejándolos completamente a merced de lo que sea que habían invocado. Cuando por fin abrieron una puerta, se encontraron con el espantapájaros frente a ellos. Increíblemente, la criatura había cobrado vida, moviéndose por su propia voluntad. Aunque no emitía palabras, sus ojos resplandecían con un color rojizo intenso, y una risa forzada y macabra emanaba de su cara, generando un horror indescriptible. Tras lanzar un grito, los chicos se echaron a correr, y al segundo fueron perseguidos por esa entidad infernal que parecía ansiosa por jugar con ellos, deleitándose con su miedo. El espantapájaros se regocijaba al verlos correr desesperadamente como ratas acorraladas, sin saber dónde ocultarse en la penumbra de la noche. Maddie, aterrorizada, se ocultó en una pequeña esquina detrás de unas maderas, cubriéndose los ojos mientras repetía en voz baja: «Esto no es real. Esto no es real». Como si esas palabras pudieran protegerla de la pesadilla que la rodeaba. Liam y Jaden, al no encontrar un lugar seguro donde esconderse, quedaron inmovilizados entre los bloques de paja. Sin embargo, lo que realmente los dejó atónitos fue la súbita desaparición del espantapájaros. Pero su alivio fue efímero, pues de pronto empezaron a caer sogas desde el techo del granero, cada una con un cuerpo colgado que parecía haber estado esperando este momento. Una veintena de cadáveres se balanceaban en el aire, con rostros desfigurados y sufrientes, mientras emitían gritos y lamentos que resonaban en el silencio opresivo del lugar. El horror se había materializado de la forma más grotesca y retorcida posible, dejándolos atrapados en una pesadilla de la cual no había escapatoria. El aire del granero se volvió denso, cargado con el hedor putrefacto de los cuerpos colgantes. Los jóvenes apenas podían respirar, mientras los gritos espantosos de los muertos llenaban sus oídos. Liam, temblando, susurró a Jaden: «Debemos encontrar a Maddie y salir de aquí. No podemos quedarnos más tiempo». Pero en su interior sabía que el espantapájaros no permitiría una fuga tan fácilmente.
Mientras tanto, Maddie seguía murmurando en su rincón, con la mente cada vez más fracturada por el terror. De repente, un frío helado recorrió su columna vertebral y un susurro casi imperceptible le rozó el oído. Te dije que nada de esto es real, Maddie. ¿Por qué no abres los ojos para comprobarlo? Asustada, abrió los ojos lentamente. Frente a ella, a escasos centímetros de distancia, el espantapájaros la observaba con ojos inyectados en sangre, perforando su alma. Con un grito ahogado, la chica intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. Era como si la presencia de la criatura la hubiera enraizado al suelo. Liam y Jaden escucharon el grito de la joven y, sin pensarlo, corrieron hacia ella, enfrentándose a lo que fuera que los aguardaba. Pero cuando llegaron, el espantapájaros ya no estaba. En su lugar, una sombra oscura se arrastraba por el suelo, acercándose a Maddie, cuyo cuerpo seguía paralizado por el miedo. «No podemos enfrentarlo solos», exclamó Jaden desesperado. Pero Liam, sintiéndose culpable por haber planeado inicialmente el juego con la Ouija, en un acto de desafío, tomó un hacha vieja y oxidada que encontró entre las herramientas abandonadas del granero y respondió: «Lo enfrentaremos juntos, por Maddie». Los cuerpos colgantes seguían agitándose violentamente, como si estuvieran siendo reanimados por la oscuridad misma. Cada muerto emitía un grito más fuerte que el anterior, creando un eco infernal que resonaba en las paredes del granero. Liam y Jaden supusieron que estos muertos eran las víctimas del asesino de la historia contada anteriormente. Así que, sin dudar, mientras Maddie era acechada por la presencia oscura, Liam tomó una decisión rápida y cortó una de las sogas. Al hacerlo, un espectro que emitía los horribles lamentos de sufrimiento desapareció al instante. Los jóvenes comprendieron entonces la situación y lo que debían hacer. El espíritu malvado del asesino había tomado la forma del espantapájaros, y para eliminarlo, debían hacerlo de la misma forma en que había dejado este mundo. Con determinación, Liam se acercó rápidamente al espantapájaros, le colocó una soga en el cuello y, con la ayuda de Jaden, con manos temblorosas pero decididas, pasaron la cuerda por una de las vigas de madera del techo. Tiraron con todas sus fuerzas hasta que la criatura quedó suspendida en el aire, retorciéndose y luchando por liberarse. Durante unos minutos, el espantapájaros parecía sufrir, como si intentara escapar de su destino. Finalmente, cesó su lucha. Su cuerpo, antes animado por aquella fuerza oscura, quedó inmóvil, volviendo a tomar la forma de un simple espantapájaro sin vida. El ambiente en el granero comenzó a calmarse, y la opresiva oscuridad que los rodeaba se desvaneció lentamente. El silencio reinó de nuevo, y los gritos desgarradores
al igual que las sogas y los cuerpos colgantes, desaparecieron sin dejar rastro. Los jóvenes salieron del granero, desesperados por escapar de aquella oscuridad que los había envuelto. Ya había amanecido y el sol empezaba a asomarse a lo lejos. Sintieron el aire fresco y un inmenso alivio, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. Creyendo que la pesadilla finalmente había terminado, se alejaron corriendo sin mirar atrás, con la esperanza de que todo quedara como un mal recuerdo. A pesar de que avanzaron durante más de una hora por el mismo camino solitario que habían recorrido la noche anterior, no llegaban a la feria ni a otro punto conocido. Parecía que estaban atrapados en un sendero que no los llevaba a ninguna parte. Además, entre más se alejaban, una sensación de acoso los envolvía, como si una presencia oscura los siguiera acechando. Cuando miraron hacia atrás, se dieron cuenta que a menos de 50 metros de distancia, una oscuridad densa y asoladora avanzaba sin detenerse, devorando todo a su paso y convirtiendo los colores del entorno, cielo, montañas y árboles, en negros y grises, como si de un negativo fotográfico se tratara. Era como si un abismo se estuviera formando dentro de ellos, una fuerza implacable que los empujaba hacia un destino del que no podrían escapar. Por más que intentaron correr, el límite de su resistencia fue alcanzado, y finalmente fueron absorbidos por esa negrura. Cayeron en este abismo profundo, donde comenzaron a experimentar visiones aterradoras. En sus mentes se proyectaban imágenes de los atroces asesinatos cometidos por aquel hombre demente. Veían cómo colgaba a cada una de sus víctimas, cómo se deleitaba cruelmente con su sufrimiento y cómo, tras haber acabado con sus vidas, quemaba los cuerpos y enterraba los huesos bajo el suelo de aquel granero en el que ellos mismos habían estado y jugado con la ouija. Las visiones eran incesantes, repitiéndose una y otra vez. El dolor y la desesperación de las víctimas se hacían tangibles. Sus gritos y súplicas resonaban en sus mentes, rogando y clamando por sus vidas. La angustia era insoportable, una condena eterna que los envolvía en un ciclo interminable de horror y sufrimiento. A la mañana siguiente, los padres de los jóvenes, angustiados por la ausencia de sus hijos, llamaron a la policía. Su inquietud creció al saber que ninguno de ellos había regresado a sus respectivos hogares. Los agentes comenzaron a investigar, entrevistando a los padres de los chicos y a sus compañeros de clase, y rastreando los posibles recorridos que habían hecho la noche anterior, basándose en los testimonios de quienes los habían visto. Siguiendo las pistas, finalmente llegaron a la granja abandonada, donde se encontraron con una escena macabra y horripilante. En el interior del granero,
Los cuerpos de 3 jóvenes colgaban de sogas, suspendidos en el aire. Frente a ellos, un espantapájaros estaba colocado, recargado en la pared, de pie, con los brazos extendidos a los lados y con una sonrisa siniestra, como si se deleitara con la muerte de los jóvenes. El horror de la situación iba más allá de lo imaginable. Las almas de los 3 adolescentes, ahora atrapadas en un limbo oscuro y agónico al que no pertenecían, habían caído en manos de un asesino cuya energía maligna se aferraba a nuestro mundo, morando en lugares y objetos malditos. Este ser oscuro, que se alimentaba del miedo y el sufrimiento, aguardaba con paciencia la llegada de la próxima noche de Halloween, deseando reclamar nuevas vidas y continuar con su ciclo de muerte. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like, dejar un comentario y compartir con otros amantes del terror. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Recuerda, en la oscuridad siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima historia de terror.